Bueno, vamos a continuar con la sesión número 3, en la que voy a abordar la parte de destilación fraccionada. Vamos a continuar con eso. Vamos a hacer uso del pequeño programa de la semana, de la clase anterior, eh, en la que determinamos el número de etapas necesarias para llevar a cabo la destilación bajo ciertas condiciones. En este caso, voy a mostrarles cómo hacerlo también en Pro2 a través del método Shortcut y a través de el método RATFrag, que trae ya incluido en su paquetería. Para ello, voy a partir de un problema sencillo que consiste en la destilación fraccionada de la mezcla benceno-tolueno, en la cual se alimenta un flujo en moles, la cual está compuesta de 50% mol etanol, 50% mol, perdón, benceno, 50% mol tolueno, y el cual está alimentado a condiciones de fracción mol de líquido de 0.5. Lo que se requiere aquí es conocer el número de etapas necesarias para llevar a cabo una destilación de tal manera que por el destilado se obtengan 95% mol de benceno y en los fondos únicamente el 5% mol del mismo, de benceno, bajo condiciones del 1.5 veces el reflujo mínimo. Entonces, lo vamos a hacer mediante tres métodos. Primero, a partir del método de McCabe con el programa que les envié anteriormente y que estuvimos haciendo les hice en el video anterior, vamos a determinar a través de él el número de etapas necesarias y el plato de alimentación. Con el modelo Shortcut vamos a determinar lo mismo y lo vamos a verificar con el modelo de destilación que trae la paquetería. Bueno, primero que nada, yo ya en el video anterior les mostré cómo hacer este programa y hoy vamos a hacer uso de él. De hecho, los datos que tiene precargado son para benceno tolueno ya, pero si no sabemos, si no lo sabemos de qué es nuestro compuesto, podemos extraerlo directamente de Pro2. Bueno, aquí como se los mencioné, tenemos las condiciones de operación en las cuales vamos a estar trabajando. Por ejemplo, estamos alimentando de benceno 0.5, el 50%, con un flujo aproximadamente le vamos a poner un flujo base de 100 kilomoles, perdón. Necesitamos que en el destilado se obtengan el 95% de benceno, mientras que solo el 0.5% por los fondos. La Q, la fracción mol de líquido en alimentación, es de 0.5 y además el reflujo debe ser 1.5 veces el reflujo mínimo. Entonces, una cosa que tenemos que hacer en este punto es determinar cuál es el reflujo mínimo. Aquí, en este caso, necesitamos conocer bajo qué condiciones la línea de rectificación toca en cualquier punto al equilibrio. Por ejemplo, aquí en Rmin A1 ya lo está tocando. En realidad el reflujo mínimo sería de 1.5 veces para obtener el reflujo mínimo. Sin embargo, una vez ya calculado,
Esto nos da de aproximadamente 1.53. Tenemos que establecer que acá sea que en R sea 1.5435. Ese es el reflujo mínimo, 1.5435. En realidad, este valor de 1.5435 yo ya lo determiné anteriormente para no tener que alargar más esto. Sin embargo, nosotros tendríamos que estar verificando, por ejemplo, de 1.05 o continuar 1.02 y aquí sería 1.53. Y con eso, en ese punto ya lo tocó. Sin embargo, encontramos que entre más elevamos el valor, todavía podemos ir obteniendo cierto rango de posibilidad de extracción. Por ejemplo, en este punto, si nos detenemos a ver, en 1.5405 ya lo tocó, ya tocó el diagrama de equilibrio, pero además ya sobrepasaron los platos ese punto de intersección. Entonces, podemos decir que ya en este caso, el 1.5405 es un valor que ya sobrepasó el valor de reflujo mínimo. Entonces, tendríamos que decrecerlo y aproximadamente es 1.539 o 1.54. Posteriormente, reescribimos ese valor, 1.54, y recalculamos el número de platos. El número de platos, el programa lo da en esta sección, serían 12 platos. 12 platos y alimentamos en la etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. En algunos casos, como está tocando el punto entre un punto y otro, nos podemos subir incluso al plato número 7. Esto es opcional. Entonces tenemos 12 platos y se alimenta en el plato número 6 o 7. Ok. Posteriormente, una vez que ya lo hicimos nosotros así, vamos a compararlo con los resultados que vamos a obtener a través del método shortcut. Para ello, vamos a comenzar con poner en punto nuestra simulación y vamos a poner que la temperatura nos los dé en Celsius para sentirnos un poco más cómodos con las unidades y la presión que nos las dé en atmósfera. Le damos OK, seleccionamos los compuestos. Escribimos y le damos Enter o en Añadir. Recuerden que los nombres de los compuestos siempre deben de ser en inglés. ¿Ok? Una vez que terminamos, podemos seleccionar las fases que deben de tener. En particular, estos les vamos a poner como vapor líquido. No es necesario, automáticamente los va a determinar. La termo. Un punto clave aquí es la selección de la termodinámica. Nosotros ya sabemos de antemano que el comportamiento de la mezcla benceno-tolueno es una mezcla ideal. Entonces, podríamos seleccionar un método termodinámico como ideal. Lo buscamos aquí en los comúnmente usados. Seleccionamos ideal y le damos añadir. Bueno, hasta este punto únicamente hemos seleccionado los compuestos, hemos seleccionado la termodinámica y para hacer el análisis vamos a columna, seleccionamos shortcut, damos clic y
le damos otra vez clic. Le vamos a seleccionar que nos dé condensador y hervidor, que nos los cuente. Y vamos a conectar las corrientes. Si se dan cuenta, aquí en la parte de arriba nos muestra dos corrientes, una para hidrocarburos y una para agua. De preferencia siempre hay que ponerlo en este punto, en hidrocarburos, en lugar del agua, porque pueden generar errores en la simulación. También conectamos la corriente de los fondos y introducimos los datos. Con un doble clic abrimos esta sección o nos ponemos sobre la corriente y le damos Data Entry. Vamos a escribir entonces el flujo y las composiciones. Como les mencioné, vamos a tomar como base 100 kilomoles, pero puede ser cualquier otra cantidad. Vamos a escribir que van 0.5 de benceno y 0.5 de tolueno. Le damos OK. La primera especificación es, aquí podemos hacer dos especificaciones de temperatura y de presión. Sin embargo, nosotros conocemos la presión, no conocemos la temperatura, pero conocemos la fracción mol de líquido, que es de 0.5. Ahora, como nos marca ya no está en rojo la corriente, hemos colocado toda la información, al menos la mínima requerida, y nos vamos con un doble clic hacia la columna. Vamos a especificar algunas cosas como son lo que queremos en las corrientes. Por ejemplo, la corriente 2, que es la corriente del condensador. Vamos a seleccionarla y le vamos a decir que la composición de esa corriente sea de, para el benceno en particular, sea de 0.95. Y le damos Enter. Si lo notan, es la corriente 2, la composición del benceno en la fracción mol de 0.95 y para los fondos la corriente número 3 vamos a necesitar una composición de benceno también, se la vamos a especificar para ese mismo compuesto de 0.05 como lo dice el problema. Le damos OK. Los productos. Tenemos que dar un estimado. Si estamos alimentando 50 de benceno y queremos 0.95, aproximadamente estaremos obteniendo alrededor de 40, 45. Vamos a ponerle 40. Ese solo es un estimado, debe de estar cercano a ese valor. Después, seleccionamos reflujo mínimo. Le damos cuál es el ligero clave, que es el benceno. Si no lo conocemos cuál es de los dos, podemos recurrir a Tools y hacer un diagrama de equilibrio como lo hicimos anteriormente y visualizar cuál de los dos es el más volátil o el de punto de ebullición menor. El pesado clave entonces es el tolueno. El reflujo necesitamos que sea 1.5 veces la relación al reflujo mínimo. Este es clave. La relación al reflujo mínimo que sea de 1.5. ¿Esto qué es? La relación al reflujo mínimo es R entre R mínimo. Y esa relación, como la tenemos aquí, sería esta entre esta, que sería 1.5, como ya lo hemos establecido en el programa. Ok, le damos OK. Nuevamente OK, y como todo ya está listo, el run ya está disponible para correr. Únicamente le damos clic, nos marca que todo estuvo bien, el caso, la simulación está completa y se resolvió. Ahora podemos limpiar los mensajes aquí y nos vamos a Tools, vamos a generar
un reporte. Lo vamos a guardar en cualquier carpeta y le vamos a dar un nombre. Le damos OK. Nos muestra el reporte. Nos da las fechas, las horas y nos muestra además todas las condiciones y estructura del programa. Nos da los datos termodinámicos, el tipo de método que estamos utilizando, que es ideal, las condiciones de las corrientes, todo lo que tenemos en la columna SCD1, que es el shortcut, todas las condiciones que hemos establecido, nos da todos los datos termodinámicos, algunos datos del problema, como temperatura crítica de los compuestos y calores de formación, factores acéntricos, bueno, en general. La parte que nos interesa en particular es en esta sección, los cálculos de Underwood. Esta parte, este es el método que está utilizando. De hecho, pueden revisarlo en internet o en cualquier libro de destilación. El método de Underwood, el método corto para diseño de columnas de destilación, que está Underwood, acompañado con alguien más, se me fue ahorita el nombre. Y bueno, aquí nos muestra la relación de reflujo mínimo que él encontró, que es 1.5292, en comparación con la de nosotros, que recuerdo que es de 1.54, ¿no? Andamos un poquito variado. De hecho, para este caso, el más cercano es el del método shortcut, y es correcto, ¿no? Aquí nos muestra las condiciones de alimentación y el mínimo número de platos de Fenske, que diría que son 7 platos, el método de Fenske. De hecho, es Fenske-Underwood el método. Y ahora, lo que nos interesa a nosotros es esta tabla, y en específico este valor. Nos dice que cuando la relación del reflujo al reflujo mínimo es de 1.5, es decir, que tenemos un reflujo, una relación de reflujo de 2.294, podríamos destilar esta mezcla a partir de un diseño de columnas de 12 platos, alimentando en el plato número 7, 6.45, siempre hay que ponerlo hacia arriba, que sería 7, y los calores que necesitaríamos en el condensador para retirar sería de 5.11 megakilojoules por hora, mientras que para calentar la mezcla en el hervidor de 3.53 megakilojoules por hora. Sin embargo, nos muestra también algunos otros datos. Por ejemplo, si nosotros queremos regresar, tener una relación de reflujo menor, necesitaríamos 14 platos y alimentar en el plato 8. O si nuestro interés es obtener un diseño con el menor número de platos, sacrificando un poco el reflujo, podríamos considerar este diseño, ¿no? El establecido por este. En realidad, lo que sería mejor es utilizar este tipo de diseños, que sería el menor número de platos, con un cambio menor en la relación de reflujo y alimentando de manera en el mismo plato que el anterior, en el plato número 6. ¿Okay?
Entonces, obtuvimos por este método 12 platos alimentando en el 7. Ok. Y ahora vamos a el modelo de destilación. En la misma sección de columnas, vamos a seleccionar la columna de destilación por etapas. Vamos a seleccionar que tenga condensador y rehervidor y le vamos a establecer el número de platos. Vamos a poner que sean 12 platos, ¿no? Que son los determinados por ambos métodos. Vamos a alimentar vamos a conectar las entradas, las salidas también por el condensador. Si lo notan, tiene destilación T1, líquido, vapor y agua. Dependiendo cuál es la que consideremos, en este caso, vamos a considerar que esté en el vapor. Perdón, en el líquido, porque es la condición que hemos establecido. El problema hemos establecido que la composición en la salida sea del líquido. Vamos a rellenar igual la alimentación. 0.5 y 0.5. Las condiciones de una atmósfera, la fracción líquido de 0.5. Le damos OK, está lista esta parte. Vamos a la T1, a la columna. El primero es el perfil de presión global. Vamos a hacer una especificación que toda la columna tenga una atmósfera. Vamos a decirle que alimente en el plato número 7. Le vamos a dar un estimado de lo que queremos que salga en S6 y vamos a dejarle el mismo valor de 40. Ahora nos dice que si deseamos que se estime este valor como una especificación, le vamos a decir que sí. Vamos también a determinar al reflujo, ya no los da. En este caso ya lo dice que es 40 y el reflujo, la relación de reflujo que sea del valor que tenemos. Recuerden, esta es la relación de reflujo y es este valor, 2.31. 2.31. Y hasta este punto ya está completo. Las variables, observen esto, son dos especificaciones. Cómo satisfacer estas dos lo hace a partir de dos variables, el calor en el condensador y el rehervidor, de tal manera que esto se satisface. Le damos OK y podemos poner aquí el número de iteraciones, el tipo de algoritmo. Por ejemplo, si queremos hacer destilación reactiva, el Shendist sería el mejor. El RAT-FRAC, este es un método en el que considera difusión multicomponente. Entonces, además de ser el modelo de columnas de destilación, tiene un término de difusión con una segunda derivada además, ¿no? Entonces, se hace más complejo el modelo, entonces también lleva tiempos de cómputo un poco mayores. Las fases calculadas, en realidad solo es vapor líquido. Si le ponemos algo más, marcaría un error. ¿Okay? Le damos OK. Hasta este punto nos dice que no podemos correr y es por esta corriente que se había escrito en otra posición. Ahora sí, podemos correr
el programa, le damos Run, rapidito lo resuelve, todo está bien, el caso está resuelto y nos vamos a las salidas, ¿no? Vamos a generar un reporte, pero en este caso le vamos a seleccionar el formato de reporte. Me voy a regresar, formato de reporte, unidades de operación. Vamos a seleccionar la columna 1. Vamos a seleccionar cuáles son las opciones. Vamos a seleccionar los pesos moleculares. Esos no. Diagrama de temperatura, presión y flujos. Y todo en base molar. Vamos a poner temperatura y vapor y lo vamos a poner para el líquido también. Le damos OK. Lo vamos a tener que usar para el benceno. Y es suficiente. Le damos OK. Cerramos y generamos el reporte. Lo guardamos y ya nos da los datos, todas las condiciones de los equipos, igual la termo en algunas secciones, aquí todos los de los compuestos involucrados. Nos da la parte de las especificaciones para la unidad SCD1. Recordemos que ahora ya no tenemos solo uno, tenemos dos, SCD1 y T1. Aquí está en el apartado de la unidad SCD1 y aquí está el apartado para la unidad T1, ¿no? Tenemos dónde se alimenta, qué es el condensador, el hervidor, los flujos en cada uno de ellos, la cantidad de energía necesaria en cada uno de ellos. Nos muestra las fracciones molares que se obtienen para S1, S2, S3, S4. Podemos regresar. Las salidas son S6 y S7. S6 y S7, estas son las salidas. Es destilado y fondos. Destilado y fondos, S7 es fondos. Tenemos los flujos que se obtienen, la mayoría de benceno. La entalpía, los pesos moleculares, las fracciones molares de vapor y de líquido, cómo es que se encuentran cada una. Y algunas especificaciones de masas. En este caso, también nos muestra algunas condiciones del balance, pero lo que a nosotros nos interesa en particular es conocer cuáles son las fracciones molares y el perfil de temperatura. Debido a que la selección que hice no se guardaron los datos, tengo que volver a correr y volver a generar este reporte ya con las condiciones que establecí. Lo voy a restablecer y esto es lo que no me había mostrado. Y este es el perfil a lo largo de la columna de los flujos, por ejemplo, la alimentación, las condiciones de la tasa de flujo, la temperatura y el contenido de calor. Esto es lo que tenemos, pero además también dentro de los platos. Es más, tenemos aquí cada uno de los platos, 12 platos,
12, que es hervidor, a condensador, la cantidad de vapor que se tiene en cada uno de ellos en términos de moles, la cantidad de líquido que se tiene, la presión, en todas tenemos uno, y el perfil de temperaturas. En este caso podríamos tomar estos datos y graficarlos. También tenemos las composiciones en el líquido y en el vapor de cada uno de los compuestos en cada uno de los platos. Plato 1, plato 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12. Aquí está, hasta el 12. Ahora, también tenemos un gráfico de los flujos. El perfil de temperaturas, que es la T, que va de aproximadamente 102.5 y desde 80 y algo grados, 80.5 más o menos. 80.5 a 102, a 102 o 103 grados de temperatura en los 12 platos, ¿no? Es número de platos, temperatura en grados Celsius, las tasas de flujo del vapor y del líquido. El vapor son las Bs y el líquido es L. Noten cómo en el plato donde se alimenta hay un cambio considerable entre el 6 y el 7, hay un salto considerable y es por la alimentación que se lleva a cabo, ¿no? También del 12 y en el plato 7 hay otro salto del vapor también. Esas son las condiciones de la alimentación. También la temperatura juega un papel importante. Hay un pequeño salto, no es muy grande, debido a que se consideran temperaturas más o menos cercanas. La fracción mol de la composición molar en el líquido a lo largo de la columna también nos la muestra en este. Del plato 1 al plato 12, cómo comienza en el plato 1 una composición en el líquido de benceno, que es el condensador, el plato 1, de 0.95 hasta aproximadamente 0.2 más o menos en los fondos. Ok. Ahora, si queremos conocer un poco más de lo que está sucediendo dentro, otra forma de conocer estos perfiles de temperatura y de composición, nos vamos aquí en generar plot, seleccionamos T1, podemos seleccionar entre todas estas eh, opciones, por ejemplo, vapor y líquido, las composiciones vapor-líquido, le damos que la fase líquida, seleccionamos benceno, le damos plot y es el mismo gráfico que teníamos anteriormente. Notamos ese cambio en el plato número 7 de la fracción mol y de hecho lo notamos de mejor manera que en el gráfico anterior, ¿no? También podemos seleccionar las temperaturas, únicamente la temperatura y cómo da ese pequeño salto en el plato 7, ¿no? Okay. También podemos seleccionar una tabla, seleccionar por ejemplo la corriente número 6, añadirla. Podemos dar un balance, una lista. Esta parte de hecho es el que más me gusta, porque podemos ver las fracciones molares que alcanzamos, ¿no? La composición de benceno que alcanzamos con nuestro diseño de la columna es hasta de 0.967, un poco más incluso de lo que necesitábamos, que era 0.95, ¿no? Eso es con el diseño establecido por nuestro método, ¿no?
¿Ok? Entonces, el método Shortcut y el McCabe-Thiele nos dieron resultados muy similares. El modelo de destilación nos permitió alcanzar hasta punto 96 y punto 3, punto 03 de composiciones, un poco más alto en el destilado que nuestro diseño original, utilizando las mismas condiciones que son n igual a 12 platos y el plato de alimentación que es en el plato número 7. ¿Okay? Tuvimos resultados muy similares, ¿no? Sin embargo, como vemos, el shortcut nos ha permitido representar nuestro sistema de una manera muy adecuada, de hecho, para un caso que es ideal. Pero ¿qué pasa cuando el sistema no es ideal? Este es un caso, por ejemplo, como el caso de destilación no ideal, para una mezcla no ideal, como lo es el método, la mezcla etanol-agua, ¿no? Okay. Ahora vamos a comenzar nuevamente, pero ahora con la mezcla etanol-agua. Vamos a comparar qué es lo que obtenemos con uno y con otro método. Esta parte es interesante porque vamos a llegar a una conclusión que podrían también ustedes buscar a través de, pues, de la lectura de los libros o en internet. ¿Cuáles son las diferencias entre un método de McCabe-Thiele, destilación eh, como, como esta destilación por etapas, la destilación pues, real, el diseño real, o el McCabe-Thiele y el shortcut? Entonces, vamos a establecer nuestras unidades otra vez. Nos vamos a Celsius para la temperatura, la atmósfera para la presión. Vamos a seleccionar eh, etanol y agua. Esta es una de las mezclas, de mis mezclas preferidas, eh, porque tienen muchas cosas que analizar. Etanol agua habíamos quedado que es una mezcla no ideal en la fase líquida, y que el mejor método para reproducir su equilibrio era el método NRTL. Entonces lo seleccionamos, le damos OK y tenemos ya hecha esta primera parte. Por aquí lo que vamos a hacer es añadir el método shortcut. Vamos a dar OK. Vamos a armar nuestras líneas de entradas, salidas, y vamos a poner los siguientes datos. Necesitamos conocer el diseño, el número de platos y el plato de alimentación para obtener una destilación del 86% de destilado de etanol y en los fondos de aproximadamente 0.05, alimentando una corriente de 100 kilomoles a 0.5 y 0.5 de etanol agua, y con una fracción de líquido de 0.8. Es decir, va un poco, lleva una mayor cantidad de líquido que de vapor. Este dato, no sé si sea correcto. ¿Ok?
Eso es lo que necesitamos. Y vamos a ponerlo en nuestras corrientes. Entonces, tenemos un flujo de 100 kilomoles igual, de 0.5 y 0.5. Damos OK a una atmósfera y de 0.8. Le damos OK. Ya tenemos esta parte, nos vamos hacia el shortcut, las especificaciones, el parámetro 1, que sea la corriente S2, que es en el destilado. Los parámetros es la composición de etanol y la necesitamos que sea de 0.86. Necesitamos que en S3 la composición del etanol sea de 0.05, ¿no? 0.05. Le damos OK. Los productos aproximadamente van a andar en 40. 0.88 por 50. El reflujo mínimo, el ligero clave es el etanol es el más volátil, el agua es el más pesado. Le damos 1.5 veces la relación al reflujo mínimo y con eso debemos de tener liberada la opción de correr. Le damos correr, nos muestra el primer error, pero le volvemos a correr y ya hace su recálculo. Ya el caso está completamente resuelto y partimos al análisis. Para eso le damos output, vamos a generar un reporte. Vamos a generar nuestro reporte de etanol agua. Nos vamos a la parte que nos interesa, que está por la línea 169, y es esta sección, ¿no? Nos dice que el reflujo mínimo es de 0.184. Con estas condiciones de alimentación, y dice que para una relación de reflujo al reflujo mínimo de 1.5 necesitamos 14 platos y alimentar en el 5. Entonces, 14 platos y alimentar en el 5. Con un reflujo mínimo de 0.184. Okay. Eso es lo que nos dice este método. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tenemos una mezcla no ideal. Vamos a mostrar su diagrama. Muestra un azeótropo que comienza en temperatura aproximadamente en 90, 96, lo reportan experimentalmente. De hecho, es un azeótropo de temperatura positivo. Se encuentra, según el método NRTL, lo encontraríamos aproximadamente en 0.89 aproximadamente. Entonces, 0.8, 0.9, 0.85, 0.86 estaría por aquí más o menos. Estamos muy cerca del azeótropo. Entonces, entre más cerca de los azeótropos nos encontramos,
o si estamos incluso de este otro lado de los azeótropos, la destilación va a ser bastante compleja y el número de platos va a ser significativamente grande. Entre más nos aproximemos al azeótropo, el número de platos irá incrementando. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Pues vamos a hacer uso de nuestro programa que tenemos, lo vamos a hacer, pero para etanol agua. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a exportar los datos del equilibrio. Lo vamos a guardar como tabulados, como TXT. Vamos a abrir otro Excel. Lo vamos a traer lo vamos a cargar en este punto. Vamos a abrir. Vamos a examinar y vamos a buscar la carpeta en la que se encuentra. Aquí. Le damos abrir. Le damos estas condiciones para que lo abra bien. Le damos tabulación. Le damos general en el formato. Le damos finalizar. Copiamos para líquido. Nos regresamos. Pegamos los números. Volvemos al del equilibrio. Ahora para el vapor. Y los volvemos a pegar ahora para el vapor. Y con esto tenemos ya, ahora usando el mismo programa, para la sección de mezclas no ideales, ¿no? Algo bueno del programa es que como nosotros no estamos basados en la determinación del número de platos a través de las ecuaciones de equilibrio, sino como una interpolación de los datos de equilibrio hacia las curvas de operación, esto puede ser muy fácil. Si sus programas que han hecho o han visto videos acerca de ello, no es así, hacer esta parte sería demasiado complicado. Entonces, vamos a poner las mismas condiciones que el problema para obtener el reflujo mínimo. Tenemos 0.5 en alimentación, 0.86 en el destilado, 0.05 en los fondos, 0.8 y tenemos el reflujo mínimo de 2.31 hasta el momento. Podemos también notar cómo ya la curva está por arriba todavía. En este punto se nota aquí muy abajo la línea azul. Tendríamos que determinar las condiciones del reflujo mínimo. El reflujo mínimo que estimé anteriormente es de alrededor de 0.29, de 2.29. Aquí es 2.31, ese sería el reflujo mínimo. Incluso podríamos tomar ese valor
Vamos a considerar que sea 2.29, como ya lo había determinado. Punto 2.29, 2.4. También podemos determinar ese valor del reflujo mínimo modificando esta parte. En reflujo le ponemos 1, entonces estaríamos manipulando fácilmente esta sección, ¿no? Y podemos poner que sea 2.5 el reflujo mínimo. Ya en ese punto ya se modificó la línea. Podemos ponerle 2.6 y se estaría modificando, ¿no? Ahora, ese 2.6, establezcamos que el reflujo mínimo aproximadamente es de 2.6, ponemos 1.5 por el reflujo mínimo y automáticamente nos da un reflujo de 3.9. De 3.9 y el programa automáticamente calculó el número de platos, ¿no? Que son 24 platos alimentando 1, 2, 3, 4, aproximadamente en el plato 20. Vamos a alimentar entonces, van a ser 24 platos alimentando en el 20. También se puede hacer, todos estos programas pueden hacerse también o en Octave o ahora que ya se tiene la nueva licencia de MATLAB, se pueden hacer incluso en MATLAB. Me voy a tomar la libertad de mostrarle cómo quedaría y ustedes podrían solicitarme que les enseñe a utilizar un poco MATLAB. Este es un programa pequeño sobre el método de McCabe. De hecho, en este caso calcula también el equilibrio para diferentes mezclas, benceno, tolueno, etanol agua, metanol agua. Puedo establecerle las condiciones de alimentación del clave ligero, las del destilado, la de los fondos, el reflujo de destilado. Este es, por ejemplo, el reflujo mínimo. Lo voy a dejar en 2.29 y Q8. Cuando le doy correr al programa, me arroja ya el diagrama con los platos dibujados. Ya al igual que el método en Excel, funciona con interpolación, entonces es extendible a cualquier tipo de equilibrio, no importa cuál sea, ideal o no ideal, y nos da el número de platos teóricos, ¿no? De hecho, la forma en la que se encuentra este programa, al tener, este programa puede cuantificar 10,000, 20,000 platos, de ponerle un punto máximo en ese estilo y calcularlo. Y es muy simple de extender. Sin embargo, el de Excel es un poco más complicado porque se tendrían que estar arrastrando las filas y más bien las filas en esta sección, ¿no? Extenderlo para que nos pueda hacer mayores cálculos y nos permita ver un número mayor de platos si es que nos interesa, ¿no? Entonces, esa es la limitación que se tiene
en este programa, pero puede ser modificable. De hecho, también podemos probar cuál es el número de platos que se tiene al poner un reflujo de 3.9. A esas condiciones, el método por MATLAB dice que son solo 18 platos necesarios para llevar a cabo esta destilación, alimentando en el plato 18, 17, plato 16 aproximadamente. Otras ventajas que se tienen es que, a diferencia de todos los demás, podemos hacer este tipo de acercamientos. En las posiciones de interés, si es que nos llegara a interesar acercarnos bastante a esos puntos. Por ejemplo, podríamos decir, con estas mismas condiciones, ¿puedo hacer una destilación a 0.88? Sí, pero necesitaría 30 platos, ¿no? A 0.89, a esas mismas condiciones, sí, pero ahora necesito 46 platos. Y así sucesivamente, hacer un análisis mucho más rápido que como sería en Excel, debido principalmente a los puntos que se tienen del equilibrio, que tendría que extenderse y modificarse. Pero pueden seguir utilizando el programa de Excel, simplemente extendiendo algunas cuestiones, como es extendiendo este diagrama para que no solo el equilibrio tenga 21 platos, sino que pueda tener, no sé, 50 o 100 puntos. En el caso de MATLAB, le sugerí que tuviera 300 puntos el equilibrio, entonces que fuera mucho más fino. Bueno, este solo era un preámbulo, y si ustedes les interesa conocer un poco más sobre MATLAB o sobre Octave, que es una versión gratuita también de esa, pero pues, tenemos ya la licencia académica y en esa licencia académica podemos hacer toda esta sección. Ok, entonces continuamos. Serían, según nuestros cálculos, serían 24 platos con estas condiciones de 3.9 alimentando en el plato número 20. Cerramos esta, ya no las necesitamos. Ahora bien, con esta información que obtuvimos, vamos a comparar, vamos a poner a prueba cuál de los dos métodos tiene más certeza. En principio, como ya lo teníamos planteado, necesitamos 24 platos, dice McCabe, y Shortcut dice que necesitamos únicamente 14 platos. El reflujo mínimo dice que es de 0.184 el Shortcut, mientras que de 2.6 el método de McCabe. Entonces, ¿cuál tiene mayor exactitud? Podríamos incluso comprobarlo con el método el modelo de destilación.